Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y transformadoras de toda la Biblia, la vida del apóstol Pablo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores de Jesús pudo convertirse en su más ferviente defensor? Esta no es solo una historia de conversión, es un poderoso testimonio de que el cambio es posible, sin importar cuán oscuro parezca nuestro pasado. Así que acompáñame en este viaje para descubrir la increíble metamorfosis de Saulo de Tarso, el perseguidor, en Pablo, el apóstolo de Cristo. Para entender la magnitud de la transformación de Pablo, primero debemos conocer a Saulo. Imaginen la escena en Jerusalén, poco después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Una nueva fe, una nueva esperanza estaba naciendo. Los seguidores de Jesús, conocidos como los del camino, crecían en número, compartiendo con valentía el mensaje de su maestro. Pero este movimiento no fue bien recibido por todos. Para muchos líderes religiosos judíos era una herejía peligrosa que amenazaba el orden establecido. Y entre sus oponentes más feroces se encontraba un joven fariseo, lleno de celo y convicción, Saulo de Tarso. Saulo no era un simple detractor. El libro de los Hechos nos lo describe como un hombre que asolaba la iglesia. No se conformaba con debatir o discutir. Su misión era erradicar por completo a los cristianos. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres para arrojarlos a la cárcel. Su celo era tan intenso que incluso presenció y aprobó la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Para Saulo, perseguir a los cristianos no era un acto de maldad, sino un servicio a Dios. Estaba convencido de que defendía la pureza de su fe. Creía con todo su corazón que estaba haciendo lo correcto. Esta convicción es clave para entender lo que sucederá después. No satisfecho con su labor en Jerusalén, Saulo decidió llevar su persecución más allá. Obtuvo cartas de autorización del sumo sacerdote para viajar a la ciudad de Damasco, a más de 200 kilómetros de distancia. Su objetivo era claro: encontrar a cualquier seguidor del camino, hombre o mujer, y llevarlo encadenado de vuelta a Jerusalén para ser juzgado. Armado con su celo y sus cartas, Saulo y sus compañeros emprendieron el viaje. El sol del mediodía caía a plomo sobre el polvoriento camino. Saulo, sin duda, se sentía seguro de su misión, sin sospechar que estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. Justo cuando se acercaba a Damasco, sucedió lo impensable. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo rodeó a él y a sus compañeros. La intensidad fue tal que todos cayeron a tierra. En medio de ese resplandor cegador, Saulo escuchó una voz que le hablaba en arameo, diciéndole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Imaginen el shock, el desconcierto. ¿Quién le hablaba desde el cielo? Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta lo cambió todo para siempre: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante toda la realidad de Saulo se hizo añicos. El hombre que él creía un falso Mesías, cuya secta intentaba destruir, le estaba hablando desde el cielo, glorificado. Y más aún, Jesús se identificó directamente con aquellos a quienes Saulo perseguía. No dijo: «¿Por qué persigues a mis seguidores?», sino: «¿Por qué me persigues?». Para Jesús, un ataque a su iglesia era un ataque a él mismo. Esta revelación fue un golpe devastador para la conciencia de Saulo. Se dio cuenta de que, en su celo por servir a Dios, en realidad estaba luchando contra Dios. La voz le dio una instrucción: «Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». Cuando Saulo se levantó, se dio cuenta de que no podía ver. La luz celestial lo había dejado completamente ciego.
Sus compañeros, que habían oído la voz, pero no habían entendido las palabras ni visto a nadie, lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad, sin comer ni beber. 3 días de ceguera física, pero de una profunda iluminación espiritual. En esa oscuridad, solo, tuvo tiempo para procesar el encuentro. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado, se había derrumbado. Fue un tiempo de arrepentimiento, de oración y de total rendición. El orgulloso fariseo fue quebrantado para ser reconstruido. Mientras Saulo esperaba en la oscuridad, Dios ya estaba preparando la siguiente pieza del rompecabezas. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, un hombre común, un seguidor de Jesús, que probablemente vivía con miedo por la noticia de que el temible Saulo venía a la ciudad. Dios se le apareció a Ananías en una visión y le dio una tarea sorprendente. Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y busca a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí él ora. La reacción de Ananías fue completamente comprensible. Respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías estaba asustado, y con razón. Ir a buscar al mayor perseguidor de la iglesia parecía una sentencia de muerte. Pero la respuesta de Dios es una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios no solo había perdonado a Saulo, sino que ya tenía un plan extraordinario para su vida. Ananías, a pesar de su miedo, obedeció. Encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Fue bautizado, comió y recuperó sus fuerzas. La ceguera física se fue, pero la visión espiritual que había ganado era permanente. El hombre que llegó a Damasco para encadenar a los cristianos ahora era uno de ellos. Y no perdió el tiempo. Inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. La gente estaba atónita. Se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos? Su transformación fue tan radical y tan pública que nadie podía negarla. De Saulo, el perseguidor, nació Pablo, el apóstol. Este nuevo Pablo, lleno del Espíritu Santo, no era un converso silencioso. Su misma personalidad, su celo y su intelecto, que antes usaba para destruir la iglesia, ahora los dedicaba a edificarla. Su profundo conocimiento de las escrituras judías le permitió argumentar con una lógica implacable que Jesús era, en efecto, el Mesías prometido. Esto enfureció a algunos de los judíos en Damasco, quienes conspiraron para matarlo. Los mismos que antes eran sus aliados, ahora eran sus enemigos. Tuvo que escapar de la ciudad de una manera dramática. Sus nuevos hermanos en la fe lo descolgaron por la muralla de la ciudad dentro de una canasta durante la noche. Era el comienzo de una vida llena de peligros por causa del Evangelio. Después de escapar de Damasco, Pablo pasó un tiempo en Arabia y luego regresó a Damasco antes de viajar a Jerusalén. Quería conocer a los apóstoles, pero ellos le tenían miedo. No podían creer que su antiguo perseguidor fuera ahora un discípulo. Fue Bernabé, hijo de Consolación, quien lo defendió. Lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino.
y cómo había predicado valientemente en Damasco. Gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado por la comunidad de Jerusalén. Este es un hermoso ejemplo de cómo necesitamos a otros creyentes que confíen en nosotros y nos abran puertas. La vida de Pablo a partir de este momento se convirtió en un torbellino de actividad misionera. Impulsado por un amor inagotable por Cristo y por las almas perdidas, emprendió al menos 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron por todo el Imperio Romano: Chipre, Asia Menor, la actual Turquía, Grecia y más allá. Su estrategia era ir a las ciudades importantes, predicar primero en la sinagoga a los judíos y luego, cuando enfrentaba rechazo, se volvía a los gentiles, a los no judíos. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de que la salvación a través de Jesús era para todas las personas, no solo para el pueblo judío. Estos viajes no fueron fáciles. Pablo enfrentó una increíble cantidad de sufrimientos, naufragios, palizas, encarcelamientos, hambre, sed, traiciones y el peligro constante de aquellos que querían silenciarlo. Sin embargo, en medio de todo, su fe nunca flaqueó. Él escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Su pasión era tan grande que fundó numerosas iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso, y no las abandonó a su suerte. Mantuvo el contacto con ellas a través de cartas. Estas cartas, que hoy forman una gran parte del Nuevo Testamento, son un tesoro de teología, instrucción práctica y aliento pastoral. Epístolas como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, cada una aborda problemas específicos de las iglesias y al mismo tiempo nos revela las profundidades del Evangelio. A través de los escritos de Pablo, entendemos conceptos fundamentales como la justificación por la fe, la vida en el Espíritu, la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la esperanza de la resurrección. El hombre que una vez intentó destruir la fe, se convirtió en su más grande teólogo y arquitecto. La historia de Pablo culmina, según la tradición, con su martirio en Roma. Después de años de incansable servicio, fue arrestado y finalmente ejecutado por su fe. Pero incluso enfrentando la muerte, sus palabras estaban llenas de victoria. En su última carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». No murió como una víctima, sino como un vencedor que había entregado todo por el Señor, que lo encontró en el camino a Damasco. Entonces, ¿qué nos enseña hoy la vida de Pablo? Primero, y más importante, nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si Dios pudo transformar a su enemigo número 1 en su apóstol más influyente, puede transformar cualquier vida. No importa tu pasado, tus errores o lo lejos que te sientas de Dios. El mismo Jesús que detuvo a Saulo en su camino de destrucción, te está llamando a ti a un camino de vida y propósito. La transformación de Pablo es la prueba definitiva de que la gracia de Dios es más poderosa que nuestro pecado. Segundo, nos muestra que nuestro pasado no define nuestro futuro en Cristo. Dios no solo perdonó a Pablo, sino que usó todas sus habilidades, su educación, su pasión y su celo para un propósito nuevo y glorioso. De la misma manera, Dios puede tomar tus experiencias, tus talentos e incluso tus errores pasados y redimirlos para su gloria. Tu historia, con todas sus vueltas y desvíos, puede convertirse en un poderoso testimonio del poder transformador de Dios. Finalmente, la vida de Pablo nos desafía a vivir con pasión y propósito por el Evangelio. Él lo dio todo por la causa de Cristo porque entendió el inmenso amor y la misericordia que se le había mostrado. Su vida nos pregunta, ¿estamos viviendo con esa misma convicción? ¿Compartimos la esperanza que tenemos con la misma urgencia?
La historia de Saulo a Pablo es mucho más que un relato antiguo. Es una invitación a encontrarnos con el mismo Jesús resucitado, a permitir que su luz disipe nuestra oscuridad y a dejar que nos transforme de adentro hacia afuera. Es la prueba viviente de que en Cristo siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la asombrosa vida del apóstol Pablo. Espero que esta historia te haya inspirado y animado tanto como a mí. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué es lo que más te impacta de la vida de Pablo? Hasta la próxima y que Dios te bendiga.